Hola Mamela, ¿cómo estás? Enterándome de la censura contra ustedes. Sí, así fue, así fue. Íbamos a hacer un vivo con Francisco Neto, con el abogado, cuando ahí nos enteramos que estábamos bloqueados para hacer vivos y ese bloqueo fue por 60 días. Ah, Pero bueno, ya estamos de nuevo, así que les digo, sigan igual a Altmedia TV porque en esa cuenta de respaldo vamos a subir eh, algunas cosas y está por si las moscas, ¿no? Porque ahora está de moda, viste, andar censurando. Si le pasó a Trump, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros que no somos nadie? ¿Cómo estás, Mamela? ¿Todo bien? bien, no hay mal que por bien no venga, si te interesa, y bueno, y de paso aviso a los a quienes nos escuchan, que el líder de Proud Boys, que supuestamente es un grupo supremacista racial, supremacista blanco, es liderado por un mulato cubano. Y si te sirve, bueno, te puede servir, te pongo en contacto con una amiga mulata cubana que marchó con ellos, así que puede salir interesante. Bueno, genial, genial. Bueno, ya tenemos el próximo vivo y todavía no empezamos este. No. Bueno, Mamela, estamos reiniciando todo esto de los vivos, de las entrevistas con vos, precisamente porque desde hacía un tiempo que no hacíamos, nos habíamos tomado unas vacaciones, por así decirlo, así que bueno, sentite privilegiada que volvamos con vos. Bueno, lamentablemente, bueno, es un día después de lo que fue la asunción de Biden, y bueno, y vamos a hablar de eso, de todo un poco, lo que fue el legado de Trump, el Estados Unidos que se viene, tanto a nivel interno como externo, qué va a pasar en el mundo, la censura y algunos otros temas. ¿Sí? Bueno, Biden, un día de gobierno, instauró el uso obligatorio de barbijo, instauró la cuarentena obligatoria para todos los que viajen a Estados Unidos y, por decreto, va a obligar a todos los equipos de fútbol femenino, y que yo sé que vos fuiste arquera, ¿no?, de fútbol femenino, acá en Argentina, sí, instauró el cupo trans, por así decirlo, en el fútbol femenino, ¿sí? A partir de ahora, por un decreto de Biden, los transexuales, sí que son hombres biológicos, van a poder ser admitidos en fútbol femenino. Y bueno, me gustaría tu opinión sobre estas maravillosas medidas que ha tomado Biden en tan solo un día. Sí. Bueno, justo estoy elaborando una nota sobre eso que se va a publicar ahora sobre cómo solo día Biden revirtió las políticas antiglobalistas. Entonces, Biden dejó en claro en un solo día, además, su forma de gobierno, o sea, 17 decretos ejecutivos en un día, dice muchísimo, ¿no? Porque, y supuestamente, ojo, muchos liber progres alegan que esto fue un atentado a la democracia y bla, 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 todo lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, pero no dicen nada sobre una forma de gobernar tan abrupta, tan autoritaria por parte de Biden y tan servil a un poder superior al Estado como son los organismos paraestatales y los organismos internacionales como la ONU, como la OMS, etcétera. Entonces, realmente, en este tiempo hemos podido separar la paja del trigo, la cizaña del trigo, dicho de forma más teológica, por no decir insidiosa. Y realmente yo agradezco, bueno, es mi estilo, por supuesto, de ser más desde la cortesía que desde el insulto y decir gracias. Gracias por dejar en evidencia a quienes no defienden la libertad. Entonces, como bien señalaste, yo jugué fútbol casi 20 años y he jugado también con varones, pero jugué desde chiquitita. Y de hecho yo tuve que retirarme un buen tiempo porque tuve una hemorragia en el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, justamente porque salía a chicar, como dicen en Argentina. Estaba jugando justamente contra un marino de Estados Unidos. Y tenía una fuerza y una dimensión superior a la mía, claramente, porque hombres y mujeres no somos iguales. Y chocamos canilla con canilla. Yo estaba con canillera y él se levantó y siguió y yo estaba y seguí jugando igual porque, bueno, uno es competitivo y la adrenalina te lo permite, pero claramente no somos iguales, o sea, él se fue así como si nada y yo con una hemorragia interna. Entonces, realmente, bueno, una cosa es si es voluntario,
como dicen en Argentina, calavera no llora, ¿no? Y yo siempre fui Carabela no chilla. chilla esa. Y no sé si me equivoco, me dirán, yo siempre fui de la idea que hay que elevar el estándar y no bajarlo. Si van a jugar mujeres en deportes, hay que exigir y no bajar el nivel. Ahora, es discutible seguramente por justamente este tipo de choques tan violentos. Entonces, claramente es un riesgo de vida. Incluso en la UFC quedó muy en claro cuando una persona trans compitió en la UFC y le causó una contusión cerebral a una luchadora. Entonces, con el cuento de la inclusión, y esto es un fenómeno aún más profundo que si lo vemos psicológicamente, si antagonizamos progresismo y conservadurismo, el conservadurismo viene a preservar ¿qué? La vida, la cultura, la nación. ¿Qué te dice el progresismo? Más vale ponerte en riesgo vos, tu integridad física, que ofender a otro. Y eso aplica a políticas migratorias, aplica a estos cuentos de la inclusión, y llega al punto que el feminismo que dice defender a la mujer expone a la mujer a un peligro mortal. Y no es una exageración, una contusión cerebral no es una simple lesión, es un riesgo mortal. Y en mi experiencia personal, y lo defiendo ultranza, si yo quiero jugar con varones, jugaré, pero no me impongan y no les impongan a ellos. Las asociaciones deben ser siempre voluntarias. Y gobernar por decreto desde el primer día deja muy en claro que está muy alejado de la libertad y para los fuera de Argentina, barbijo es la mascarilla, porque barbijo solo se dice en Argentina. Sí, y, tenés razón, error mío ahí. pero está bien, vos estás en Argentina y es tu público. Y realmente es muy triste y muy preocupante, pero bueno, en el fondo alentador, cómo en la pandemia hemos visto cómo y cuánto se ha aprovechado para llevar adelante políticas totalitarias. Y el hecho de imponer qué pones sobre tu rostro dice muchísimo. Es la nueva burka, la mascarilla. Sin duda. Bueno, o también el otro nombre que se le da que es tapabocas, que es todavía más totalitario el nombre. Bueno, con respecto a tu anécdota de lo que te pasó, lamentable, y jugando al fútbol con un hombre, con un marín, eh, lo que es extraño, ¿sí? Y peculiar es que tengas que contar, ¿sí? Tu experiencia, algo lógico, para que podamos entender el por qué no se puede a un nivel competitivo, ¿sí? A un nivel profesional, poner a hombres y mujeres a competir, ¿sí? En deportes donde hay contacto físico y muy físicos, como muy bien lo sabés, que es el fútbol. O sea, es increíble que tengas que explicar y contar el riesgo que implica para no tener que, para tener que darnos cuenta de la locura que implica. De hecho, la Asociación Mundial de Rugby hace poco tiempo, un mes y medio, 2 meses si no me equivoco, prohibió que los trans participen en el rugby femenino por el riesgo que implicaba, más allá de las protestas y demás. Se hicieron una serie de estudios con deportólogos, kinesiólogos, médicos, especialistas en rugby y demás, y se llegó a esa conclusión, ¿sí? Por el riesgo que implicaba. Y ahora, por un decreto presidencial, ¿sí? de Biden, impone a los trans en el fútbol femenino con la excusa de la inclusión, cuando lo que en realidad está haciendo es excluir, porque ¿qué impide a un hombre que no le ha ido bien en el fútbol masculino decir, bueno, por lo menos puedo competir en fútbol femenino e ir a inscribirme? ¿Bajo qué criterio? Si yo me autopercibo, o sea, porque también eso también es una locura, o sea, ¿con qué criterio, bajo su propia lógica, uno puede decir si soy mujer o no? Yo tranquilamente puedo ponerme una peluca, ¿sí? E ir a jugar fútbol femenino. O sea, bajo esa lógica, ¿quién podría negarme ese derecho? Claro, ese derecho entre comillas, ¿no? Aprovecho la oportunidad que por bien no venga. No sé si vos viste a esta feminista que hizo un papelón con Laje por la madrugada. Mm, Y esta que misma se viralizó, que él pidió que no lo viralicen, pero sí, sí, se ha viralizado el video. deseó públicamente que a mí me violen y lo tengo documentado, saqué una foto y esa misma persona está en este vivo ahora aplaudiendo las políticas Ah, del barbijo, las políticas y con insultos, ¿no? Y es tan graciosa porque quiere usar el inclusivo con la arroba y lo usa hasta donde no es.
un personaje. Pero es importante, ella no es solo ella representa toda una línea de pensamiento, de adoctrinamiento, y tristemente parte de la decadencia cultural que hay en el ámbito universitario, que se han convertido en centros de adoctrinamiento en función del autoritarismo. Así que gracias, Debbie Constanza, una vez más, por evidenciar y motivarnos en la batalla cultural, ayudar a más jóvenes a dejar de ser unos adoctrinados serviles al poder de turno. Bueno, le agradecemos también desde acá. Y bueno, y es curioso que las universidades donde se supone que su esencia es la universalidad, la discusión, el debate de ideas, se hayan vuelto campos de adoctrinamiento, ¿sí? Bueno, y ahora me gustaría pasar al rol que han jugado, ¿sí?, las redes sociales, los medios de comunicación, en lo que fue el proceso electoral de Estados Unidos, lo que fue la gestión de Trump y lo que fue la victoria, ¿sí?, si podemos decirlo así, de Biden, que eso también vamos a hablar. Buenísimo. Entonces, sí, es súper importante señalar, me encanta, perdón, Debbie está aclarando que ella abortó, se jacta de eso, yo ni siquiera lo mencioné, tiene tan poca capacidad de análisis y comprensión de texto y de discurso, pobrecita, pobrecita de todo corazón, hashtag pray for Debbie Constanza. Así que bueno, perdón, cierro paréntesis. No sé si lo viste, si lo vieron, pero no hubo público en la ceremonia de inauguración de Biden, pero lo que sí hizo fue encender unas lamparitas que representaban a los muertos por coronavirus. Y mucho hemos hablado últimamente de la cultura de la muerte que prevalece en el progresismo. Como dijimos anteriormente, es una ideología que no piensa en la preservación, en la conservación, sino está dispuesto a autodestruirse con tal de no ofender a otro. Entonces, esta cultura tanática, esta cultura de la muerte, yo creo que nunca se vio tan evidenciada como ese día en el monumento de Washington. No había vida, era un culto a la muerte. Y es realmente eso la agenda de Biden. Y fue insólito que el presidente más votado de la historia no tenía público en ninguno de sus eventos. Entonces, ¿cómo puede? Siendo que Washington, D.C. es una ciudad muy demócrata, vale la aclaración. Absolutamente, absolutamente. Y no solo el día de su asunción, a lo largo de toda su campaña, no llenó un salón. Y bueno, por último, es una falacia ad populum, si se quiere, pero también es de evidencia palpable. O sea, él no tuvo acogida. Y otra cosa, es algo que en Argentina conoce muy bien, el voto rechazo. Nadie votó por Biden, votaron contra Trump. Y un dato súper importante, perdón si me adelanto este tema, Kamala Harris, la primera mujer vicepresidente, la primera mujer de color vicepresidente, denunció, Negra y asiática. claro, Esos son los titulares de los medios. claro, ella denunció a Biden por ser abusador de mujeres y por ser racista. Y ahora de repente, este abusador de mujeres y racista es su binomio. Entonces, estamos ante una era de desinformación tan masiva donde a la gente no le importa lo que supuestamente le debería importar, ¿no? Porque se supone que el progresista es feminista y antirracista, pero al final, ¿a quién pusieron en el poder? A un hombre acusado de haber abusado de su propia secretaria, pues senador. Y alguien que fue, dato importante, llamó, ¿cómo fue que le llamó? Líder a un reclutador del Ku Klux Klan. Entonces realmente Biden es una persona que quiebra todo el discurso progresista y ahí está, su ídolo. Y bueno, que también el propio Obama lo había hecho, porque si no me equivoco murió durante la gestión de Obama. ¿Sí? El primer presidente negro también avaló a un líder del Ku Klux Klan, pero como bueno, si no sabían, el Partido Demócrata sí estuvo detrás de la fundación de este movimiento, ¿sí? El partido progresista por excelencia que dice defender los derechos de las minorías, tuvo al Ku Klux Klan, ¿sí? Y fue formado precisamente en contra de la abolición de la esclavitud que propugnaba y terminó llevando a cabo Abraham Lincoln, que era republicano. ¿Sí? Fíjense cómo
cómo ese mismo discurso, que creo en el fondo que es racista, también se sigue manteniendo, porque bueno, en el caso, por ejemplo, de Kamala Harris, existe una especie de obsesión que tiene el progresismo en recalcar todo el tiempo que es la primera mujer negra y asiática en ser vicepresidenta. Es como si todo el tiempo se intentara resaltar y recalcar, ¿sí? Como si las virtudes que hacen a uno como persona fueran el color, la raza, el sexo, y pareciera que precisamente tiene una obsesión que creo que en el fondo está escondiendo pensamientos racistas, pensamientos machistas que tal vez tengan. Y yo estoy seguro de que es así. No sé qué opinas vos, Mamela. Sí, absolutamente. De hecho, el discurso progresista rompe con el sueño del doctor Martin Luther King Jr., que decía, yo sueño que algún día mis hijos serán juzgados por su carácter, o sea, su personalidad y no su color de piel. ¿Y qué es lo que hace la prensa progresista? Recalcar su color de piel. De hecho, hay un legislador que era republicano y al final rompió con el partido. A mí me encantaba, es libertario, se llama, ay, se me escapa el nombre, bueno, él es hijo de palestinos y cuando subieron estas, las del Squad, que era la primera musulmana, la primera no sé qué, y él dijo, o sea, yo también, y yo soy diputado hace rato, pero yo no tengo por qué jactarme de dónde nació mi papá o dónde nació mi mamá, yo soy yo y yo tengo mis méritos. A mí no me eligieron por mi pasaporte, me eligieron por mis capacidades. Y realmente, o sea, ¿qué tiene que ver y qué importa? O no debería importar. Pero la agenda progresista es justamente eso, es como vos mismo dices, es condescendiente con las mujeres y condescendiente con las minorías étnicas, no tratándolos como iguales, sino como inferiores. El Partido Demócrata es efectivamente racista y siempre lo fue. Primero creó el Ku Klux Klan y luego creó el Estado de Bienestar. ¿Qué hizo? Destruyó a la familia negra, reemplazó al padre proveedor por un Estado de beneficencia. Entonces, el Partido Demócrata es lo más racista que hay y logró tener al negro cautivo como su votante perpetuo, haciéndole creer que lo ayuda, cuando lo que hace es destruirlo. Y por eso es que justamente Trump diseñó el Plan Platino, donde apuntaba a la comunidad negra y ahí determina que, o declara, que el Ku Klux Klan es una organización terrorista y Antifa también. Y eso lo hizo en coalición con raperos y me parece que fue Ice Cube el que lo asesoró. Y a raíz de eso hubo toda una campaña de raperos por Trump, entre ellos Lil Wayne, este que tiene como trencitas, y otro, Kanye West también. y otro que se me escapa el nombre, que es hispano, es de origen colombiano, no me acuerdo. Uno que tiene tatuajes en la cara, así. Y hubo toda una campaña. Ah, y otra cosa, ¿quién asistió a la ceremonia? ¿Quién cantó el himno nacional? Lady Gaga. Lady Gaga. Que ha hecho intervenciones y entrevistas vivos con Joe Biden, vale aclarar, que es una fiel seguidora. Entonces, eso es otra cosa. Democracia es el gobierno del pueblo. Y lo que vimos ese día fue el gobierno de la élite. Sin duda. No, bueno, me había quedado con respecto a lo que habías dicho de Kamala Harris, ¿sí? Que trató de violador a Joe Biden durante los debates de la interna demócrata. Luego hubo un periodista, ¿sí? Demócrata, también de MSNBC, que durante una entrevista le preguntó a Kamala Harris sobre este hecho, le dijo, pero vos lo acusaste de violador en el debate, es algo muy fuerte. No, Kamala Harris comenzó a reírse y el periodista también comenzó a reírse. Le dijo, bueno, son cosas del debate. Es una locura. Como argentinos por ahí no nos sorprende porque acá tenemos un presidente y una vicepresidenta que no se trataban muy bien, por así decirlo, ¿sí? Pero no, hubo un cambio de discurso y hoy forman parte de esta fórmula presidencial. ¿Sí? Y después el hecho de cómo el progresismo resalta las características accidentales, ¿sí? De las personas, como pueden ser el color de piel y demás, solamente en los casos que le convienen al progresismo, porque en el caso de la jueza Annie Cory Barrett, ¿sí? Que tiene 48 años, tiene 7 hijos, 2 de ellos son adoptados, uno de ellos con síndrome de Down, y es la jueza, si no me equivoco, es la jueza más joven en la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
sí, en ningún momento se recalcó o se resaltó el hecho de que es mujer, de que llevó adelante una familia con 7 hijos, ¿sí? Y aún así llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, sino que todos fueron ataques. Y pareciera que la condición de mujer o la condición de negro o de minoría, ¿sí? Se borra cuando uno empieza a apoyar a la derecha, ¿sí? Ha pasado también con los raperos que has nombrado, Lil Wayne, Kanye West, ¿sí? De repente ellos dejan de ser, incluso dejan de ser negros una vez que no apoyan lo que el progresismo quiere, que fue lo que pasó con Joe Biden en un programa televisivo, que trató a un negro de no ser negro por no votarlo a él. No, por no saber si iba a votar por Trump. Si no sabes si vas a votar por mí o por Trump, entonces no eres negro. Le dijo a Carlo Magno. Yo hice varias notas sobre eso en el Pan Am Post y estuve investigando en septiembre del 2019. Este mismo rapero dijo, Joe Biden es de las personas que mantiene su pie sobre nuestro cuello. Fue casi un presagio, porque luego de lo que pasó con George Floyd, y justamente él dijo, él es de las personas que tiene su rodilla, perdón, sobre nuestro cuello. Entonces uno dice, o sea, fue ominoso. Bueno, y hablando de lo de George Floyd, también me gustaría que, ya que estábamos hablando antes de los medios de comunicación, por ahí las redes, y el rol que cumplieron, cómo a mitad de año, cómo se trató de distinta forma lo que pasó a mitad de año con George Floyd, cuando Antifa, Black Lives Matter y otros grupos de izquierda literalmente prendieron fuego todo el país, y cómo se trató, ¿sí? A la toma del Capitolio, ¿sí? El distinto trato que hubo cuando la violencia viene de un lado y del otro. Y también salvando las diferencias. Uno fue una toma del Capitolio en la cual incluso murieron 4 personas asesinadas por la policía, y lo otro fue un asalto total a la propiedad privada, incendios, asesinatos, saqueos, ¿sí? Pero sin embargo el tratamiento de los medios y las redes fue totalmente distinto. Claro, y lo peor de todo es que todo sucedió en el marco de la pandemia. Y los mismos que defendían la cuarentena total, el uso obligatorio del barbijo, la mascarilla, y todo esto era increíble. Los titulares, si había un acto pro Trump, se difundía, la pandemia se esparcía, todos contaminados. Pero cuando marchabas por Black Lives Matter, automáticamente eras inmune. Y otra cosa, en gran parte de la pandemia no podías ni siquiera enterrar a tus muertos, no podías ni siquiera ir a un velorio. Pero para George Floyd, que fue un delincuente que puso un arma contra el vientre de una mujer embarazada, una mujer hispana, de repente carruajes, carroza fúnebre, procesión. Entonces vemos que hay gente que está por encima de la ley. Y bueno, para no profundizar demasiado en ese caso, pero sí, claramente hay un sesgo ideológico, hay un sesgo cognitivo y ahí están diciendo, y para Maradona también, y sí. Sí, en Argentina pasó lo mismo, cuando fue, bueno, Día de la Lealtad Peronista, velorio de Maradona, de repente es como si el coronavirus hubiera hecho una tregua con el gobierno para decidir no contagiar. Pero bueno, para volver a clases, ahí sí que hay contagios, con los chicos en las aulas. Bueno, ya hablamos también un poco de lo que va a ser, lo que nos podemos esperar de Biden y Kamala Harris a nivel interno. Ahora, ¿qué podemos esperar de ellos en política exterior y de la nueva administración, a diferencia de lo que fue la gestión de Trump? Bueno, espero no aburrir a los que me escuchan porque es un tema que yo hago hincapié muy a menudo. Biden advirtió que va a revocar el acuerdo de la Ciudad de México. ¿Y qué es el acuerdo de la Ciudad de México? Es una norma establecida por el presidente Ronald Reagan en la cual Estados Unidos no puede usar el dinero de sus contribuyentes para financiar abortos en países del tercer mundo. Y primero Bernie Sanders, para contrarrestar el cambio climático, propuso revocarla y Biden dijo que lo va a hacer. Espero que no lo haga, espero el voto hispano, porque somos el 18% de la población, sea una fuerza suficiente para resistirlo, porque realmente es una política genocida, es una y a la izquierda le encanta hablar de racismo, xenofobia y aporofobia, que es el rechazo a los pobres. Sin embargo, aplauden a un candidato que dice, para ayudar al medio ambiente,
vamos a matar a los pobres antes de nacer. Y mejor que eso, lo van a hacer con tu dinero, aunque vos no estés de acuerdo. Entonces, ahí están jugando con tu libertad de culto, ¿no? Y además dijo que va a revocar la enmienda Hyde. La enmienda Hyde, HYDE, si les interesa investigar, impide el uso de fondos federales para abortos en Estados Unidos. Una vez más, el feminismo dice, mi cuerpo, mi decisión, tu plata. Sí, tal cual, siempre es lindo financiar eso con el dinero de los contribuyentes. Y bueno, y también con respecto al aborto, propuso enviar un proyecto de ley al Congreso para legislarlo, ¿sí? Porque bueno, el aborto en Estados Unidos es legal debido al fallo Roe versus Wade de la Corte Suprema de Justicia, que encima fue un caso fraudulento, fue una mentira, pero bueno, tampoco vamos a profundizar en eso. Pero viendo que la Corte Suprema quedó en una mayoría conservadora y que en los próximos años y lentamente el fallo Roe versus Wade puede revocarse, ¿sí? Biden está impulsando una ley, ¿sí? que legalice el aborto en el país, y que bueno, que puede blindarlo, por así decirlo, de una posible revocatoria de ese fallo. Ah, por cierto, mientras eso no sucede y Estados Unidos siga siendo un país federal, Missouri se acaba de declarar el primer estado libre de aborto. ¿En serio? Wow, Si vieron la es serie, una muy buena noticia. si vieron la serie Ozark, para que tengan una idea de dónde es Missouri. Bueno, es una muy buena noticia y Francia rechazó una ampliación al aborto del Senado francés, que iba a pasar de la semana 12 a la 14, también es otra buena noticia. Honduras, Dentro de... punto para Y Honduras, sí. Honduras acaba de pasar legislación como escudo. Súper importante la palabra escudo. Frente a la agenda globalista, acaban de pasar una reforma constitucional para volver el aborto inconstitucional como escudo frente a la agenda internacional de control de población. Así que, punto para Honduras. Muy bien, Honduras. Bueno, y ya que estábamos hablando de lo que puede hacer Biden en política exterior, ¿cuál crees que va a ser su política exterior hacia, no solo hacia Latinoamérica, sino también hacia las otras potencias como China? Bueno, justamente Honduras es un país muy complicado en ese sentido porque cómo se proyecta la agenda progre, tristemente es como que, bueno, perdió Trump. Hay miles de hondureños marchando hacia Estados Unidos en este momento, lo cual es a su vez un problema para México. Y tanto Kamala Harris como Biden dijeron que iban a dar ciudadanías masivamente. Y lo triste es eso, que no es para cumplir el sueño americano, sino prometiendo justamente dependencia estatal. Entonces, una cosa es justamente viajar a un país o migrar a un país con la ambición de mejorar tu situación y aportar a esa nación. Y otra cosa es viajar con la intención de consumirla, o sea, de romper con lo que es y de vivir a expensas de los demás. Y tristemente, eso es parte de la propaganda progresista y que logran justamente eso. Fomentan una migración no calificada de personas con una visión de no aportar. Bueno, Trump antes de irse se aseguró de pasar, digamos, perdón, de prohibir la deportación a venezolanos. Súper importante, entonces eso como apoyo. Yo temo que en política militar, Biden como senador y como vicepresidente demostró ser muy pro guerra, y eso sí fue de las cosas más sobresalientes de Trump. Fue el primer presidente que desde 1980 no inicia una guerra, o sea, ya son 41 años. De hecho, un día antes de irse del poder, retiró las pocas tropas que quedaban de Somalia. Entonces, realmente él cumplió con su palabra de no ser más el Estados Unidos del policía del mundo, y realmente por eso le quieren fuera. Tanto los progresistas como los halcones, los neoconservadores, los que no son conservadores, entre ellos el que perdió ahora su puesto en el Senado, Mitch McConnell. Bueno, o la del ala del Partido Republicano que representaba a Bush, el establishment republicano, que fue muy
pro guerra. Bueno, de hecho Biden ya anunció un plan para llevar tropas a Irak, ¿sí? Para controlar los nuevos focos terroristas. Así que vamos a volver a ver a Estados Unidos bombardeando otros países y interviniendo en otras situaciones. Yo creo que salvo en Venezuela, donde creo que no van a hacer nada ahí, vamos a ver nuevas intervenciones. Y bueno, me gustaría también que nos quede ahí pendiente el tema de China, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Después, bueno, lo que fue la guerra comercial, un año bueno, China económicamente creció al final un 2,3%, ¿sí? Es decir, fue uno de los pocos países, potencia de los países importantes que vio crecer su economía, expandió un virus por todo el mundo, del cual se vio al final muy beneficiado porque los mecanismos de control social que allí imperan los ha logrado exportar al resto del mundo y ha afianzado su posición de poder dentro de la OMS, dentro de distintos organismos internacionales, está presidiendo el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, y ahora le dio Consejo de Derechos Humanos a Australia, mediante un comunicado. Así que bueno, ¿cuál va a ser la relación de Biden, ¿sí? De este nuevo Estados Unidos con China, que durante el año 2020 ha salido muy fortalecido? No sé si coincidís. Bueno, yo me acuerdo cuando fue la Convención Nacional Republicana, que entre paréntesis terminó con un Ave María en latín, muy importante, en la Casa Blanca. Trump dio un discurso donde dijo que Biden era Made in China. El 3 de noviembre que se celebraron las elecciones en Estados Unidos, nos fuimos a dormir con la idea que Trump iba a ganar porque había tantos estados en rojo. Y cayó el mercado chino, cayó la moneda china. Y de repente nos despertamos al día siguiente. ¿No? Esas sospechosas cantidades de votos que llegaron a la madrugada, los muertos que votaron, los votos que llegaron días más tarde violando la Constitución. Bueno, no vamos a discriminar a la gente muerta, o sea, también tiene derecho a votar. Necrofobia. Y claramente le benefició al mercado chino cuando Biden empezó a ganar, o sea, la transición fue enorme y claramente al mercado chino le conviene porque Trump estaba súper enfrentado a China. Y no es un dato menor, no fue con animosidad ni nada, al contrario. Justo antes de la pandemia, Trump pactó acuerdos con China y estaba todo bien, pero obviamente con condiciones, justamente no dañar el mercado local,